¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá lo que estamos viendo es Grupo Financiero Galicia. Vamos a hacer un repaso del papel. Hace unos días, cuando estábamos cerrando el ejercicio, hablábamos sobre la zona de 253, ¿no? Como una zona de soporte. Lo que vemos desde esa zona es que el papel llegó, bueno, a 315 hoy. La verdad es que el papel está muy fuerte, tiene bastante fuerza alcista y, a ver, esta tendencia del papel es al alza, lo venimos viendo hace unos días, o sea, no tiene mucho sentido, me parece a mí, ponerse en contra del papel en cuanto a la tendencia de mediano plazo, podemos decir. Este fue el primer impulso, este fue el retroceso, no sé si primero, pero este fue un impulso que venía de la zona de 167. Y acá tuvimos de manual este movimiento, ¿no? Es decir, tenemos una resistencia, el papel rompe esa resistencia, la usa como soporte y se dispara. ¿Qué podemos esperar? Primero vamos a entender qué está viendo el mercado en esta zona. Vamos a intentar, en cuanto a precio, hace ya 8 días que viene subiendo casi sin parar, digamos, o 7 días, si contemplamos desde el 19 de diciembre. Es esperable que haya una corrección, o sea, no estoy diciendo nada loco, o sea, esperar una corrección de un par de días hasta la zona de 300, hasta la zona de 290, incluso podría ser hasta cerrar este gap. Que este gap, recuerden que se produce porque tenemos un día feriado, no es que haya sido, como algunos planteaban, un gap de fuga y demás. O sea, cuando tenemos feriados y el papel está alcista, bueno, lógicamente vamos a mirar el papel en Estados Unidos, pero es esperable que haya un gap, ¿no? O sea, porque no hubo cotizaciones. Entonces, ahí tiene sentido. Esos gaps generalmente no se analizan como gaps que hay que cerrarlos. Porque, ¿de dónde viene el concepto de que hay que cerrar un gap? El concepto de que hay que cerrar un gap es porque básicamente se produce que hay una zona de precios en donde no cotiza el papel. Generalmente esto se da cuando el papel, y hay compradores muy agresivos en el papel, entonces por eso es que no cotiza en esa zona. Y por eso se dice que después el papel va a ir a esa zona a buscar eh, tocar, cerrar ese gap y vamos a ver qué balance entre compradores y vendedores hay. Pero bueno, como dije antes, si el papel no cotizó ese día porque no había mercado, es diferente el concepto. Por eso hay diferentes gaps, ¿no? Y cada uno se analiza de diferentes formas. Ahora vamos a ver un poco qué está sucediendo con las opciones. Acá desde el punto de vista del volumen, bueno, obviamente acá tuvimos un volumen muy alto, pero el nivel de precios, o sea, por el que se mueve el papel desde 2,79 hasta 2,95 es grande también. Es decir, el esfuerzo, que es el volumen, y el resultado, que es el movimiento en el precio, son coherentes. O sea, no tenemos un gran volumen y un movimiento de precios exiguo. O sea, un gran volumen con muy poquito movimiento llama la atención. Mucho esfuerzo, poco resultado. Si sucede lo inverso, poco esfuerzo y mucho resultado también llama la atención. Es decir, son alertas. En este caso tenemos movimiento muy fuerte y un resultado también. O sea, que es coherente. Ahora, si nosotros miramos más detenidamente, tenemos otro día que también un resultado chiquito, es un doji, ve la indecisión, pero también el volumen es bajo. Con lo cual tampoco llama mucho la atención. Pero al día siguiente de ese, el 23, el viernes, tenemos un volumen que es parecido al del 22 con un resultado bastante más grande, ¿no? Es decir, el resultado es mayor al esfuerzo, podemos decir, si comparamos estas tres velas. Y si vamos al día lunes 26, que fue ayer, lo que vemos es que el volumen es ínfimo comparado a los días anteriores, estamos hablando entre un cuarto y un quinto, y el resultado sigue siendo bastante, o sea, si en relación al resultado, el movimiento en el precio, es mucho en función del precio que vemos. O sea, vemos un volumen que es bajo, poco esfuerzo, mucho resultado. Llama la atención. Ayer fue feriado en Estados Unidos, entonces tiene sentido, es decir, tranquilamente podríamos inferir que no hubo vendedores vendiendo el papel, entonces los compradores fueron empujando el papel y por otro lado si hubo un movimiento del tipo de cambio, como lo estamos viendo, que se fue a 3,45, 3,55, aunque generalmente si entendemos que el papel cotiza por el ADR, Galicia
Bueno, en el local va a seguir subiendo mientras siga subiendo el tipo de cambio, ¿no? Y si entendemos que el papel cotiza acá y el ADR es el que arbitra, digamos que generalmente no es ni uno ni el otro exactamente, pero lo que vamos a entender es que el ADR va a tender a bajar. Entonces, acá lo que vemos el día de hoy es, porque todo esto es para llegar al día de hoy en definitiva, lo que estamos viendo es el volumen crece en función de ayer, se mantiene igualmente más bajo que el promedio de los últimos días y el resultado es coherente con el volumen bajo. O sea, un resultado en donde el papel no se mueve mucho. Si yo miro esto, algunos podrán decir que esto tiene forma de cuña. Bueno, las figuras, la verdad es que acá yo no jugaría mucho con las figuras, no la veo por ese lado. A mí me parece que acá estamos frente a lo que va a ser una corrección inminente, diría yo. Es decir, hoy, si yo tuviese que comprar, no compraría. Y el mercado está viendo lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué. Pero básicamente yo acá me parece que para comprar es un poco tarde. El peor escenario me parece que sería comprar y que el papel haga un recorte. Y bueno, puede ser que el papel siga. Eso la verdad es que no lo sabe nadie. Pero las probabilidades a mí me indican que son pocos los papeles, muy pocos, que uno compra después de 8 días alcistas y el papel sigue alcista unos días más. Puede seguir 1 o 2 días más, pero después generalmente viene el recorte. Con lo cual, yo acá lo que me enfoco en el sistema. Yo sé que alguna vez me voy a equivocar, porque es así, así son las probabilidades, pero sé que el sistema a largo plazo funciona. Entonces yo no compro en los rallies, sino que compro en las correcciones de la tendencia alcista. Y me parece que además esta tendencia nos dio varios momentos de compra y la verdad es que los aprovechamos casi todos porque tuvimos este momento acá, este de acá, este de acá e incluso este de acá, que acá tuvimos dos oportunidades. La realidad es que si no lo agarraste en 2.53 te vas a meter a comprar en 3.15. Es raro, o sea, es decir, si vos pensás que el papel está barato tendrías que haber comprado antes y si lo que querés es agarrar la tendencia alcista, el momento de comprar era si querés. Hay un montón de métodos, no voy a hablarlos acá porque son un poco más largos, pero cuando se rompe la tendencia bajista, cuando el estocástico da señal de compra, el RSI da señal de venta, lo que vos quieras, cuando rompe la media, todas las señales te hubiesen indicado por acá. Si no te metiste acá, acá me parece que no tiene muchos bolletes meterse. Pero vamos a ver qué nos dice el mercado de opciones. Si miramos el monitor, lo que estamos viendo es puts con volatilidad alta y calls con volatilidad baja. Claro, ¿qué está pasando? Después de este movimiento, el mercado también está percibiendo que va a venir una corrección. Entonces está más dispuesto a pagar por puts que a pagar por calls. Y eso obviamente hace que la volatilidad de los calls baje y la volatilidad de los puts suba. Por otro lado, vamos a aprovechar, o sea, entonces vamos a ir armando el diagnóstico, ¿no? Por un lado tenemos, vamos a hacerlo acá, tenemos papel, que entendemos que está, podemos decir, en una zona de sobrecompra. Si miramos el RSI seguramente de sobrecompra, pero nosotros vamos a decir que es un momento de una corrección. Después, ¿qué tenemos? Calls baratos y puts caros, ¿no? En relación, en términos de volatilidad implícita. Y si miramos la tasa de los futuros, vamos a ver que está barato en relación. Es decir, si agarramos la tasa de los futuros y hacemos el cálculo, yo lo había hecho por acá, pero se me fue. Bueno, lo tenía por acá. No importa, lo vamos a repasar acá. Básicamente voy a hacerlo medio de memoria. Pero era 3.35 el futuro a febrero y estaba en el momento que yo lo hice, porque así usamos la misma para que la tasa no sea diferente, ¿no? Era 3.11 y los días al vencimiento eran 63. Si hacemos la tasa, hacemos 3.35 sobre 3.11 menos 1, ¿no? Nos da 0.7. Si a esto lo dividimos 63 y lo multiplicamos 365 días del año, nos da una tasa de 45%, más o menos, porque las puntas eran 3.33, 3.36, una cosa así. Con lo cual la tasa es baja. ¿Qué nos indica esto? Nosotros si queremos comprar un futuro lo estaríamos comprando a una tasa baja y eso podría generar que el futuro se arbitre. Si la tasa se arbitra va a subir el futuro o va a bajar el spot, pero generalmente debiera subir el futuro. Es lo lógico, sería que suba el futuro.
Porque acá, recuerden que estamos hablando de un instrumento financiero. Entonces, los instrumentos financieros, a diferencia de los activos o instrumentos que son commodities, por ejemplo, como la soja, no tienen estacional. El estacional en la soja hace, por ejemplo, que en determinados meses los futuros coticen más abajo porque se entiende que va a haber un problema o que va a haber una característica en la oferta o en la demanda que van a hacer que los precios tiendan a hundirse. En los activos financieros no. Hay un modelo básicamente que es de no arbitraje, que si nos dice, ¿qué nos dice este modelo? Si la tasa vale 44, 45 para redondear, lo que nos está diciendo es que lo que nos conviene hacer es vender el spot y comprar el futuro. Si tenemos Galicia en nuestra posición, hoy nos convendría vender Galicia en 311 y comprar el futuro en 335. Y por hacer esto estaríamos pagando 44 puntos de tasa. Esos 311, que nosotros supongamos que tenemos en tenencia el papel, esos 311 los vamos a colocar. Vamos a poner al 65%, vamos a hacerlo así. 311 por 65%, ¿no? Sobre 365 días por 63 días de la colocación. Vamos a ganar casi 35 pesos. Cuando hacemos el número nos da que ganamos 35 pesos por la colocación de los 311 y pagamos 3.35 Galicia, con lo cual ganamos básicamente 10 pesos, ¿no? La diferencia entre 3.45 menos 3.35, 11 pesos, hay que sacarle comisiones. Para el que tiene tenencia Galicia, estamos viendo esto. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos tener la foto completa de primero qué es lo que está viendo el mercado. Después vemos nosotros qué podemos hacer. Pero el mercado está viendo esto. Está viendo que viene una corrección inminente, por eso está dispuesto a pagar puts. Ahora, ¿cómo aprovechamos nosotros esta situación? Porque nosotros estamos viendo lo mismo que el mercado, ¿no? Es decir, si tomamos como premisa válida lo que yo decía recién, que la corrección tiene que venir, podemos decir que se viene una corrección. Yo creo que va a suceder lo siguiente, como pasó siempre, cuando el papel empieza a bajar, la expectativa sobre los puts también disminuye, porque ya el papel empieza a bajar. Entonces los que compran puts en estos niveles ya después están dispuestos a pagar, pero un poco menos. Es como lo mismo que sucede ahora con los calls. Cuando el papel sube mucho y el mercado ya no quiere pagar calls porque entiende que ya pagó, que ya está, que ya el momento se pasó. Lo mismo pasa con los puts. No sabemos bien en qué nivel, pero generalmente cuando empieza a achicar sucede eso. Y eso hace que los puts bajen de precio. Y ahí tenemos dos fuerzas que juegan en el mercado. La baja del papel contra la pérdida de volatilidad de los puts. Generalmente, en términos absolutos, debiera ser positivo, debieran ganar dinero, salvo que estén pagando demasiado los puts, que no es la situación. ¿Qué queremos evitar? Digamos, ya pintamos un poco el color de dónde estamos parados. ¿Qué queremos evitar nosotros como traders siempre? Nosotros queremos evitar comprar caro y vender barato. O sea, nosotros podemos, lo ideal en el mundo es comprar barato y vender caro. O sea, comprar los calls baratos y venderlos caros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si hacemos caro, caro está bien y barato, barato está bien. Lo que no queremos hacer es ponernos del lado inverso, o sea, del lado opuesto. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Por ejemplo, los lotes de si lo vemos así, los lotes de la 350 y de la 357, la verdad es que parece ser, en términos de volatilidad, están caros. O sea, comparados a los que están en el dinero, ¿no? Obviamente el mercado entiende que hay pocas probabilidades de que el papel llegue ahí, por eso es que cotizan con esta volatilidad implícita. Acá lo que podemos hacer, vamos a hacer una comparación antes de avanzar. Entonces, vamos a ver, supongamos que nosotros queremos aprovechar que los puts están caros, vamos a comparar esto con un lanzamiento cubierto, vender un put contra un lanzamiento cubierto. Como sabemos, la operación es la misma, porque lanzar cubierto es un put vendido sintético, con lo cual es la misma operación. Si nosotros hacemos, yo voy a utilizar los números que tenía antes para no cambiar el análisis que había hecho, ¿no? Si nosotros calculamos cuánto nos da de tasa, el lanzamiento cubierto nos da 57% contra 60%, que es el costo de la caución. O sea que la verdad es que no cubrimos ni siquiera la caución. ¿Por qué? Porque tenemos que comprar Galicia, lanzar la base 310, el strike 310,
52 días al vencimiento, este es el valor tiempo, y este es el break-even, ¿no? 2.8450. En base a eso nos conviene lanzar, por ejemplo, el put de la 290 a 5.28 con este break-even y poniendo esta garantía. Obviamente que la tasa sobre la garantía, 5 sobre 8.45, es mucho más alto que esta tasa y mucho más eficiente. No hay que comprar, menos comisiones, las garantías son menores y no tenemos que mover tanto capital. Con lo cual el put vendido le gana al lanzamiento cubierto. Pero más allá de que le gane, esto es un indicador de cuánto está valorizando el mercado los puts. Es otro indicador de la volatilidad implícita. La volatilidad implícita ¿de dónde surge? Del modelo de Black-Scholes. Pero esto, básicamente, estamos usando indirectamente o directamente la relación entre los puts y los calls, el put-call parity. Es algo que en el curso se ve en profundidad y para diferentes arbitrajes, pero acá lo que estamos viendo es cuánto cotiza el put de la 290 en relación al lanzamiento cubierto. En un escenario en donde los calls están caros y los puts baratos, nosotros podríamos ver que el put de la 290, vamos a poner cualquier ejemplo, vale 2,50 y por otro lado que el call de la 310, por ejemplo, puede valer 32 mangos. Entonces la tasa ya es 70 contra 60, es un 10% y este put no resulta tan atractivo. Porque de hecho acá tenemos un arbitraje entre lanzar cubierto, vamos a ir al escenario anterior, ¿no? Acá hay un arbitraje entre comprar este y vender este. ¿Y cómo se compra un lanzamiento cubierto? Bueno, vamos a repasarlo. Pero un lanzamiento cubierto es comprar el papel, vender un call, ¿no? Esa es la fórmula de un lanzamiento cubierto. Sí, el Google me lo deja poner, el Excel. Pero bueno, es un call, vamos a ponerle call, menos papel, menos subyacente. Ese es el lanzamiento cubierto. Perdón, esto es menos call, es al revés, es subyacente, menos call. Ese es el lanzamiento cubierto. ¿Y cómo hacemos para hacer el inverso? Bueno, vendemos el papel menos subyacente y compramos un call. Ese sería, digamos, el opuesto al lanzamiento cubierto. Nosotros no podemos vender en corto el subyacente, o digamos que es un poco más difícil. Entonces lo que podemos vender en corto es el futuro, en ese caso. Que sería interesante, o es interesante tenerlo en mente. ¿Por qué digo tenerlo en mente? Porque quizás hoy el futuro, al estar cotizando 45 puntos de tasa, no es lo más atractivo venderlo en corto y comprar el call, porque, a ver, ¿qué es lo que va a suceder? Están vendiendo el futuro barato, si lo queremos ver de alguna forma. ¿Por qué? Y porque la tasa es 60 y están vendiendo el 44. Con lo cual ustedes tienen que saber que están vendiendo barato. ¿A qué precio se tendría que ir? Es fácil. Jugamos acá con este número y podemos decir que 3.45 sería un precio. Vamos a poner 3.43. Es para tener un orden de magnitudes de a dónde se podría ir el precio y no debiéramos vernos asombrados. Entonces de 3.36 a 43, bueno, tenemos 8 pesos de diferencia. Con lo cual, en cuanto a tasa, por ahí no conviene vender el futuro. Y comprar el call puede ser beneficioso porque está barato, como dijimos antes. Entonces, estamos comprando un call barato y vendiendo un futuro barato. Con lo cual, bueno, ahí estamos haciendo la operación como decíamos antes, barato, barato. No estamos comprando lo caro y vendiendo lo barato. Ahí estamos operando así. Tenemos otra operación que quizás me gusta un poco más, es más interesante, que no es ni más ni menos que hacer un straddle, por ejemplo, un strangle es en realidad. Por ejemplo, vamos a hacerlo más agresivo. Más agresivo sería, si lo quieren hacer así, podría ser la base 310. Vender un call, o podemos hacerlo así, 320 y 300. El costo o el ingreso acá por primas es 31 pesos, ¿no? Es un put de la 300 y un call de la 320. Y tenemos una pequeña cuna, no es muy holgada, es una pequeña cuna. Y esa pequeña cuna nos da básicamente 31 pesos, que es a grandes rasgos lo que el ejercicio pasado nos estaba dando hacer un straddle. Acá lo que estamos haciendo es alejándonos dos bases, una hacia cada lado, y estamos manteniendo ese ingreso. Con lo cual,
Esto obviamente está beneficiado porque el put está bastante más caro. Y ahí lo que podemos hacer en este straddle, si nosotros miramos las griegas de este straddle, vamos a tener 70 deltas negativos hacia arriba y vamos a tener 16 a favor, digamos, 16 hacia abajo. O sea, vamos a tener 16 deltas positivos, 70 negativos. Con lo cual, ahí estamos en 54, más o menos, ¿no? A grandes rasgos. Ya tenemos que cubrir 54 deltas, porque vamos a estar descubiertos con el call. O sea, el call, el movimiento alcista nos va a impactar más que el movimiento bajista. Esto es lo que nos está diciendo el delta. Nos está diciendo, si Galicia sube un peso, tus calls van a valer, y tus calls y tus puts, en definitiva, el resumen de ambas posiciones, la consolidación, va a valer 54 pesos menos por cada peso que suba Galicia. Entonces eso ahora lo tenemos que neutralizar. ¿Cómo lo neutralizamos? Bueno, ahí sí podemos aprovechar el futuro. Entonces compramos un futuro barato. Entonces ahí estamos aprovechando un poco, me parece, de los dos mundos. Un poco cómo está el papel, que esperamos que baje, que no esperamos que baje mucho, esperamos que haga un retroceso, pero no sabemos cuánto va a bajar, pero no esperamos mucho. Entonces vendemos un call, vendemos un put, y por otro lado compramos un futuro para neutralizar el delta. No es una operación de las más sencillas, obviamente estamos operando dos opciones y un futuro. Es una operación interesante, es una operación quizás para que la simulen y que puedan seguirla. Bueno, alguno la operará, obviamente, otro la puede seguir, otro puede ver alguna variedad, otro puede sumarle un call, sumarle otro put. Acá lo que pueden hacer algunos es sumarle más puts. Lo que sucede acá es que como yo creo que va a haber un retroceso, la verdad es que sumar más puts, sumar deltas por ese lado, yo no sé si es lo más conveniente en el caso de los puts. Pero bueno, por otro lado los puts están sobrevaluados, entiendo yo, con lo cual sería interesante hacer algo ahí. Y después, cerrando esta idea que acabo de dar, hay otras ideas que me parecen interesantes. La verdad es que los calls de arriba, digamos, la base 400 vale 2,50. Está carísimo en términos históricos y en términos básicamente históricos. O sea, hoy la volatilidad está muy alta, con lo cual las primas están muy altas en relación. Y yo ahí creo que la verdad es que los spreads, por ejemplo, un spread 350, 357, 357, 360 y hacer un Iron Condor con algunos puts puede ser una alternativa más que interesante, ¿no? La verdad es que el ratio riesgo-beneficio es bastante atractivo y si bien ahora la euforia de que el papel suba, bueno, está muy ahí a flor de piel por lo que viene subiendo, generalmente entiendo yo que el papel se debiera tranquilizar o hacer una acumulación o distribución intermedia. Pero bueno, la verdad es que el movimiento del papel, dos cosas. Es lo que menos sabemos lo que va a suceder, más allá del análisis que podamos hacer y estadísticamente que nos acompañe en el track record los análisis que venimos haciendo. En definitiva, no sabemos lo que va a pasar. Y por otro lado, la verdad es que es lo menos importante. O sea, si hacemos bien esta planificación, entender el mercado, qué nos conviene hacer y qué no nos conviene desde el punto de vista de las probabilidades y de las primas y lo que cobramos, la verdad es que lo que suceda con el precio, no voy a decir que no es importante, pero está en un segundo orden realmente, me parece a mí. Con lo cual, bueno, vamos a ir cerrando este análisis y después les dejo algún otro video sobre otro activo. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.